No permitas que la tecnología te deje sin trabajo. CompuCentro Atacames le ofrece cursos de computación, la oportunidad de aprender computación, mantenimiento y reparación de PC, internet, contabilidad computarizada y secretariado de la manera más fácil, moderna y garantizada. CompuCentro Atacames te brinda la oportunidad de actualizar tus conocimientos informáticos con maestros profesionales y con experiencia docente, prácticas, con modernos métodos de enseñanza, con un PC por estudiante, lo que garantiza tu aprendizaje. No te quedes en el pasado y matricúlate ya. CompuCentro Atacames te espera en la calle Eugenio Espejo y Luis Tello frente al Colegio Pierre, o Cybercafé en la malecón de la playa de Atacames frente a Nayiba Bar, Planta Alta o Cybercafé junto a Panadería Pan Dorado, o en Esmeraldas en Compu Viajes, calle Bolívar y Piedrahíta esquina. Mayor información 062-731-930 al 093-397-943 091-459-414. CompuCentro Atacames, una alternativa para actualizar tus conocimientos en la informática. CompuCentro Atacames les espera su gerente propietario Carlos Carvache. Estimado cliente, pague a tiempo el servicio de Cablestar. Caso contrario, nos vemos obligados a suspender su señal. Recuerde que la reconexión tiene el costo de $5. Un punto de partida. Para aprender divirtiéndonos. Una nueva mirada. Donde el protagonista eres tú. Tu hora. Tú la enciendes, tú aprendes. Educa, televisión para aprender. Véalo de lunes a viernes por Canal Star, tu canal. Canal Star presenta Ecuador Decide 2013. Llevaremos a sus pantallas la mayor información política, porque usted se merece estar bien informado. Ecuador Decide 2013. ¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan ustedes muy buenas noches. Iniciamos con el primer programa de este mes de febrero, justamente el programa Ecuador Decide 2013, donde ustedes han venido pues conociendo durante todos los días de la programación, los martes y los viernes a las 21 horas, lo que es pues el perfil y también pues las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional. Hoy nos acompañará, como lo habíamos indicado el día de hoy, pues el doctor Juan Omar Mina, quien está pues como candidato también a la Asamblea Nacional representando a la provincia de Esmeraldas por el Partido Roldosista Ecuatoriano. Pero veamos a continuación el perfil del candidato. Juan Omar Mina Quintero nació en la parroquia Concepción, perteneciente al cantón San Lorenzo. Es casado con una esmeraldeña con la que ha procreado 4 hijas. De Barrio Caliente, con ella he procreado 4 hijas, todas mujeres realmente, y así que voy a tener, soy candidato a ser suegro, así es, muchos yernos, ¿no es cierto? Mis hijas ya todas son mayores. La menor tiene 22 años. A sus 14 años salió hasta la ciudad de Guayaquil, donde con gran esfuerzo se graduó. Entre sus logros académicos nos comenta haber obtenido títulos como abogado y doctor en jurisprudencia. Una vez que me gradué de abogado, decidí venir a mi tierra, Esmeraldas. Inicié un seminario doctoral en la Universidad Cooperativa de Colombia y obtuve el título de doctor en jurisprudencia. En esta provincia ha ocupado varios cargos públicos muy importantes. Primero, me abrieron las puertas en el colegio donde me gradué de bachiller, en el Colegio Nacional 5 de Agosto. Allí fui profesor, luego me nombraron procurador síndico del municipio de Esmeraldas, luego me trasladé a trabajar a San Lorenzo, procurador síndico también del municipio de San Lorenzo. Regresé, fui gerente del IES, fui notario público, juez de lo civil de los cantones Eloy, Alfaro y San Lorenzo. Fui procurador síndico, abogado del Club Deportivo Esmeralda de Petrolero, estuve mucho metido en la actividad deportiva, abogado de la Asociación de Fútbol No Amateur de Esmeraldas,
yo representaba a Esmeraldas en los congresos nacionales del deporte, de tal manera que muchas de las leyes que constan en el deporte soy parte de esa legislación, ¿cierto? La Defensoría del Pueblo fue una de las funciones agradables, realmente que me hizo conocer toda la provincia, me hizo conocer la gente, porque como defensores de los derechos, ¿cierto?, siempre difundíamos el derecho que tienen los ciudadanos a tener una vida con dignidad. Con 60 años de edad nos cuenta sus secretos para mantenerse joven. Piensan que tengo unos 40, lo que sucede es que no bebo, no tomo, ¿no es cierto? Y el pescadito, pues el marisco es mi plato preferido. Este personaje en sus tiempos libres se dedica al deporte. De tal manera que cuando hay deporte en televisión, ocupo el tiempo en el deporte en la televisión. Aunque se peleen en casa, yo allí estoy. Son los disgustos que tenemos con la señora porque ella quiere ver la novela y yo quiero ver el fútbol, ¿cierto? Me gusta el deporte barrial, me encanta. Y eso creo que lo heredé de mi padre. Mi padre le encantaba ver jugar a los jóvenes en los pueblos. Me gusta ver el deporte en los barrios, en los pueblos, me encanta. Yo a veces paso en el vehículo y veo hacer deporte a los jóvenes, a las personas en la cancha, y me detengo un rato para ver la jugada. Cuando le preguntamos cómo era en casa, nos comentó: soy hogareño y me gusta participar, es decir, yo le ayudo a la señora planchando la ropa, es decir, la mía. A veces cuando me pide, porque la ropa de las mujeres son como más difíciles, los vestidos con los plices, todas esas cosas, entonces ahí me hago un lío, ¿cierto? Cuando son más sencillas se las plancho, no hay ningún problema. A la hora de preparar un plato de comida, dice ser especialista en la preparación del arroz con queso. El arroz con queso me encanta, y madurito. También hago mi tapadito, ¿cierto? Y así su carnecita, huevito. Preparo la comida, es decir... Si el esposo estuviera escuchando en este momento, ¿qué diría? Bueno, diría que es verdad. Es verdad. A veces ella está acostada y yo me levanto y preparo un desayunito y le digo, mi amor, venga, que ya preparé el desayuno. Es decir, en ese aspecto soy muy hogareño. Entre sus anécdotas, el doctor Mina nos cuenta una bien triste que le ocurrió cuando era niño. A los 10 años mi papá fue un agricultor, siempre en el campo, en el cultivo de plátano, cacao, banano, se dedicó siempre. Era analfabeto mi padre. Iban con mi madre al campo y una vez mi madre se quedó porque tenía que hacer unas diligencias y mi papá se fue y no me llevó. Cuando me despierto mi papá se había ido porque iba muy madrugada al campo y yo salí en busca de él. Y me fui, llego al río, ¿cierto? Me voy con unos señores, hasta la orilla había que caminar bastante para llegar y sucede que no alcanzo a llegar donde mi padre, me pierdo en el camino. Me pierdo en el camino. Cuando mi padre regresa, mi madre le pregunta, ¿dónde está Omar? Y mi padre le dice, pero si Omar se quedó acá, pues. No, Omar se fue, recién se enteran que estaba perdido. Ahí ya era la noche, porque mi padre se iba desde muy de madrugada y regresaba a la noche. A esa hora salieron a buscarme, levantaron el pueblo y ya fue imposible. Yo dormí en la montaña una noche y me encontraron al siguiente día a las 5 de la tarde. Yo era muchacho, 10 años más o menos, y yo pensaba que iba a morir allí. Y si no tanto es así que allí donde dormí, al siguiente día ya no di un paso más, porque ya no podía. Es decir, nosotros íbamos al monte sin zapatos. Íbamos a trabajar sin zapatos y tenía los pies llenos de espina, ya no podía caminar, ¿ya? Y entonces dormí, hice una noche extraordinaria, parece que el Señor me alumbró, hice una noche bellísima, por eso yo soy un creyente, pero sin reparo del Señor. Yo creo que nada se puede hacer en la vida si no es la voluntad del Señor. En esa montaña, una montaña del norte, casi en la línea férrea, ya en los sectores de San Lorenzo, pero ya sí, Señor, donde pudo haberme, qué sé yo, una culebra o un animal, un tigre, exacto, pero no me pasó absolutamente nada, dormí bien. Al otro día, allí donde dormí me encontraron. ¿Está seguro de llegar a la asamblea por el respaldo que dice tener de la ciudadanía? Es muy dura una campaña, es corta y dura, hay que recorrer toda la provincia y eso como que agota.
pero el calor humano de la gente te da aliento. Es decir, ver cómo la gente te aprecia. Yo debo agradecer infinitamente y reconocer al pueblo de Esmeralda la gratitud que tiene con sus hijos. ¿Ya? El pueblo es grato con sus hijos. Hay un reconocimiento extraordinario para César Gracia, que se rajó en la Asamblea Nacional por defender la concordia, y de este servidor que le tocó perder el puesto, ser separado de sus funciones por defender la concordia. Eso la gente lo ve muy bien y realmente son hechos que nos halagan para seguir adelante y nos compromete realmente a devolverle con acciones positivas, sobre todo con lealtad a nuestro pueblo, que eso es lo que los pueblos nos dicen. Ustedes han sido leales con su provincia, con su tierra, y tienen nuestro respaldo. Nos comenta ser servidor de la ciudadanía. Yo soy un hombre muy sensible y yo le pido a Dios y le pido a la gente que nos respalda que ruegue a Dios que no nos deje cambiar, a mí particularmente. Yo quiero morir siendo humilde, sencillo, con la sencillez. Tengo más de 26 años de servicio público en Esmeraldas y me he dedicado extraordinariamente a servirle a mi gente. Por eso no he hecho dinero. Cuando me propusieron esta dignidad, lo primero que dije fue: yo no tengo dinero. Sin embargo, medité y dije, bueno, los pobres también tenemos derecho. En el Cantón Río Verde, Antonia Moreira, Ecuador Decide 2013. Nada menos que al doctor Juan Omar Mina, y por cierto, tocayo, el nombre de Juan, ¿no? Sea bienvenido usted por habernos aceptado esta invitación aquí al set de Canal Star para este programa importante, que la ciudadanía conozca el perfil del candidato, y en este caso le tocó a usted. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por la oportunidad y buenas noches a los ciudadanas y ciudadanas que sintonizan este importante medio de comunicación. Bien, ¿cómo así usted pudo en este caso aceptar la invitación, o cómo así se decidió a participar como candidato asambleísta a representar a la provincia de Esmeraldas? Bueno, fue un pedido de la señora Roberta de López. Ella es una alta dirigente del Partido Roldosista, que me hizo un llamado y me dice: mire, yo camino por las calles y la gente habla muy bien de ti. Yo, como le dije anteriormente, reflexioné un poco, pero también yo sentía ese calor. Después que salí de la Defensoría del Pueblo, la gente se acercaba para decirme: doctor, hombres como usted necesita Esmeraldas. Y yo recuerdo de Esmeraldas, me encontré con un director de escuela, y me dice: doctor, disculpe, yo no tenía la oportunidad de conocerlo, pero me da gusto conocerlo, y usted nos ha dado un ejemplo de dignidad a los esmeraldeños al poner a disposición su alta función de defensor del pueblo de la provincia de Esmeraldas. Justamente ese tema lo vamos a tocar ya mismo, doctor, pero inclusive le iba a preguntar justamente cuáles serían los puestos públicos que usted no ha ocupado, porque según veíamos en el perfil ha ocupado muchísimos de alta dignidad. Bueno, sí, lo que no he ocupado serán pocos. Gobernador de la provincia, alguna vez me ofrecieron la intendencia y la gobernación incluso también. Era asambleísta o diputados en esa época, Wilson Seyeri, pero yo puse condiciones. Es decir, yo manifesté que aceptaba la gobernación siempre y cuando se me diera la potestad absoluta en la administración de la provincia. Es decir, yo no podía ser un gobernador limitado. Solamente para recibir órdenes sin que yo tomara decisiones. Cosa que muy difícil se ve actualmente, ¿no? Claro. Entonces eso parece que no gustó y no se cristalizó esa posibilidad. Pero doctor, gracias a Dios tenemos entendido, doctor, que usted también puso a disposición su puesto, o prácticamente lo cesaron de sus funciones cuando fue defensor del pueblo, porque dio también la ayuda para que salgan libres, en este caso, los que fueron detenidos por el caso de la Concordia, que fueron acusados de terrorismo. Sí, efectivamente. Mire, frente al llamamiento a consulta popular
por parte del presidente de la República para que los concordenses decidan a qué jurisdicción quieren pertenecer, a Esmeraldas o a Santo Domingo. Yo concurrí, lógicamente, como defensor del pueblo, a ese llamado de la Junta Cívica de Esmeraldas. Y allí en mi intervención puse a disposición mi puesto de defensor del pueblo, si es que era necesario para defender los derechos de Esmeraldas y de los esmeraldeños. Posteriormente, ya en el desarrollo de las acciones, con una venida del presidente de la República a la Concordia, fueron detenidos en forma ilegal, arbitraria y en flagrante violación de la Constitución 7 jóvenes que protestaban a favor de Esmeraldas. Y esto estaba incluida también la concejal. Estaba también incluida maestra también, ¿no? Y una concejal, del Cantón La Concordia. No recuerdo el nombre, de concejal por el partido, el MPD. Pues lógico, el artículo 152 de la Constitución de la República del Ecuador le faculta a la Defensoría del Pueblo, entre otras, el patrocinio de oficio o de petición de parte de las acciones de protección, de habeas corpus, habeas data, etcétera, etcétera. Y en virtud de esa potestad constitucional que se le da a la Defensoría del Pueblo, pues solicité un habeas corpus en favor de los chicos que habían sido detenidos ante la Corte Provincial de Justicia y ante la Corte Provincial, porque las órdenes de detenciones que pesaban contra los ciudadanos había sido emitida por un juez ordinario. Entonces solicitamos ante la Corte, y la Corte, en virtud de los argumentos, no se pudo presentar una prueba que justificara realmente las razones de la detención. Por el contrario, se los acusaba de terroristas, y lo único que presentaron fue una piedra que supuestamente habían lanzado los jóvenes. Eso permitió también su destitución, como decíamos al inicio. Lógicamente. ¿Cómo toma usted esta...? Posterior a esa resolución en la cual se obtuvo la libertad de los jóvenes, posteriormente, a los pocos días, fue llamado el señor defensor del pueblo del Ecuador a la Asamblea Nacional. Imagínense para qué se presta la Asamblea Nacional, para que un alto funcionario como es el defensor del pueblo del Ecuador vaya a dar una explicación por qué un delegado de la Defensoría del Pueblo en una provincia presenta un habeas corpus. Es decir, que en la asamblea, asambleístas que desconocen la función de la Defensoría del Pueblo. Es decir, es como que lo llamen a usted a preguntarle por qué entrevista a un ciudadano. Usted como periodista tiene la facultad de entrevistar a los ciudadanos. Así es. ¿No es cierto? ¿Por qué solicitó el habeas corpus? Usted como defensor del pueblo, ¿cierto?, defender al pueblo. Claro. El señor defensor del pueblo asistió a la asamblea y explicó las razones por la cual le compete a la Defensoría del Pueblo esa acción. Sin embargo, parece que lo cuestionaron, y al siguiente día me llamó para decirle que debía presentar mi renuncia. Le digo, señor defensor del pueblo, no hay problema. Doctor, en breve resumen, por honor al tiempo, ¿cómo usted se sintió cuando le pidieron su renuncia por este tema? Bueno, primero, me sentí preocupado y herido, no por mí, por la institución. Porque yo dije, ahora, ¿para qué sirve la Defensoría del Pueblo? Si es que a un delegado de la Defensoría del Pueblo que sale en defensa de su pueblo, se lo separa de las funciones, es decir, por cumplir con su función. Entonces, ¿para qué sirve la Defensoría del Pueblo? Y eso es lo que se preguntan ahora casi todos los ciudadanos en Esmeraldas. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la voz de la Defensoría del Pueblo? Nosotros en la Defensoría del Pueblo teníamos una voz permanente
de denuncias y de acciones en favor de los ciudadanos. Nosotros organizamos incluso una marcha. ¿Qué resultado tuvo la marcha? Para exigir que se mejoren los servicios en energía eléctrica y agua potable en la provincia. Esa marcha determinó, y tengo los documentos que constan en la Defensoría del Pueblo, porque enviamos incluso al presidente de la República, enviamos al Midubi. Esa marcha de la Defensoría del Pueblo determinó que se asignen recursos para lo que hoy se está haciendo precisamente el tendido de nuevas redes, de las redes integrales de agua potable en Esmeraldas. Bien, doctor, dejamos ese tema que también pues le hemos preguntado a varios de los que han pasado por acá, por ese medio de comunicación, candidatos a la Asamblea. Unos inician esta carrera, otros van a la reelección. Y bueno, entramos en materia del Código Penal. ¿Usted cree o considera que hay que cambiarlo, que hay que reformarlo para beneficio de la ciudadanía en el Ecuador? Sí, yo creo que allí deben implementarse algunas reformas importantes. ¿Cómo cuáles? Primero, debe reglamentarse la sustitución de la prisión preventiva. No puede ser justo, por ejemplo, que se le sustituya la prisión preventiva a un delincuente. Es decir, que el juez le cambie la prisión preventiva por que se presente cada 8 días o cada 4 días ante el juez. Eso es como darle a un delincuente un permiso para que vaya a robar y se presente periódicamente ante el juez. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Qué hacer para evitar este asunto? Eso definitivamente tiene que reglamentarse, es decir, los jueces no pueden darle prisión, sustituirle la prisión preventiva a una persona que delinque. Sobre esto, ¿cuál es el proyecto que están llevando ustedes? ¿Cuál es la posición de ustedes en este caso de llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, indiscutiblemente presentar reformas al Código Penal. Se está presentando, se está discutiendo ya en la Asamblea Nacional un Código de Penal integral. ¿Ya? Si es que hasta que se instale la nueva Asamblea, ese código se aprueba, habrá que establecer las reformas que deben adecuarse de acuerdo a la realidad social y jurídica que vive el país. Si no se aprueba, nosotros debemos implementar antes de su aprobación los cambios necesarios para efecto de que pueda ese código adecuarse a la realidad ecuatoriana. Miren, en este país, mientras los ciudadanos honestos y honrados estamos tras las rejas, los delincuentes están en la calle, porque usted instala su negocio o en su casa y debe colocar rejas y estar tras las rejas de su negocio. Mientras los ciudadanos honestos y honrados andamos desarmados, los delincuentes andan armados. ¿Usted cree que la posición o la solución sería de pronto armar a la ciudadanía? Yo no creo que sea esa la medida. ¿Cuál sería entonces la medida para evitar todo ese tipo de cosas? Yo creo que es necesario que se establezcan controles serios. Mire, el Estado y la Policía Nacional tienen servicios de inteligencia y allí deben ponerse a funcionar esos servicios de inteligencia para efecto de desarmar a los delincuentes. Mire, en el país se hacen operativos avisados. Los delincuentes tienen conexiones, de tal manera que el día que hacen operativos, los delincuentes ya saben que van a hacer operativos. Cuando habla de conexiones, ¿a qué se refiere usted específicamente? Cuando habla usted e indica que los delincuentes tienen conexiones, ¿a qué se refiere específicamente? Vean, dentro de las mismas fuerzas policiales, ¿ya?, hay policías o hay personal que informa a los delincuentes. La policía es una institución muy respetada y respetable. ¿Le consta a usted este asunto? Muy respetada y respetable, pero sin embargo, permanentemente se están desarticulando bandas de delincuentes
integradas por miembros de la policía. Entonces, es fácil deducir que si es que en las instituciones existen, que no son todos, hay policías muy profesionales, ¿verdad? Eso hay que destacarlo también. Hay que destacarlo, que hay policías que cumplen a cabalidad su función, pero como en toda sociedad, como en todo ente conglomerado, existen también los malos policías. Doctor, ¿usted considera que para también poder poner mano más dura sobre esta situación, considera usted que se pueda llegar hasta la cadena perpetua? ¿Está de acuerdo usted con esto? Bueno, yo soy un estudioso del derecho y en ninguno de los países que se ha aplicado la cadena perpetua o las penas de muerte han disminuido los delitos. Continúa. Yo creo que la inseguridad en el Ecuador debe tomársela por los cuernos. Mire, hay, no sé para qué existe en la sociología criminal, si es que realmente no se la aplica. Es necesario, y eso lo conocen. O sea, hay las herramientas, pero no los utilizan en beneficio de la ciudadanía para poder evitar ese tipo de cosas. No las utilizan. Las políticas criminales. Es decir, es necesario estudiar al delito y al delincuente. Hay que establecer las causas que producen la delincuencia. Es decir, la delincuencia no es otra cosa que una superestructura social, ¿verdad? Entonces es necesario atacar las estructuras. ¿Usted cree que por la falta de trabajo, falta de trabajo, falta de cultura, falta las de... estructuras que originan de la delincuencia están en la familia, la desintegración de la familia, la deformación de la familia, están en la falta de educación, están en la falta de trabajo, ¿verdad? Que son los cultivos. No podemos tampoco admitir que porque una persona no tiene trabajo tiene que salir a delinquir, ¿cierto? Porque había un hay muchas maneras también de trabajar. Tratadista, claro, lógico, hay un tratadista del derecho, Lombroso, que nos hablaba del delincuente nato, ¿cierto? De tal manera que independientemente de esas medidas vamos a tener delincuencia, pero una delincuencia disminuida, si es que realmente se asume con responsabilidad en atacar las causas fundamentales del problema delictivo, porque nada vamos a conseguir mejorando las cárceles o encerrando de por vida a los delincuentes o matando a los delincuentes, si es que el problema fundamental lo permanecemos intocable. Bien, estamos en el diálogo con el doctor Juan Omar Mina, candidato a la Asamblea Nacional representando a la provincia de Esmeraldas. Aquí pues a través de este importante programa Ecuador Decide 2013 estamos dando a conocer los planteamientos que llevará en beneficio de la ciudadanía de la provincia verde y del país. Y es importante conocer, doctor, también cómo podrán ustedes sacar a la ciudadanía, porque el partido tiene un eslogan y es que el PRE es la fuerza de los pobres que requieren el beneficio de ustedes, los políticos, en caso de ustedes llegar, para sacarlos en sí de la pobreza, que también es una parte que vincula la una con la otra a través de la delincuencia. Sí, nosotros creemos particularmente que en este país hay que estimular la inversión extranjera. Mire, un país dolarizado como el Ecuador debería ser el centro fundamental de interés de la inversión extranjera dentro de los países de América Latina. Pero esto no sucede. El Ecuador es uno de los países de América Latina que tiene menor inversión extranjera y se deben a 3 razones fundamentales. Primera. La una, alto y excesivos intereses. ¿Qué hacer con esto para poder en este caso permitir que las inversiones vengan al país? Es necesario bajar los intereses, eliminar algunos intereses o impuestos innecesarios. ¿Cómo cuáles? ¿No es cierto? Como por ejemplo, hay que bajar el impuesto al IVA.
¿Al cuánto por ciento considera usted que puede bajarse para estas inversiones? Al 10%. Es necesario establecer periodos de gracia. Y hay otra causa de las tres que le mencionaba, que es la inseguridad jurídica. Mire, la inseguridad... Ese sería el segundo caso, ¿no? Segunda razón, la inseguridad jurídica. Es decir, cualquier inversionista en un país donde no le ofrecen garantías para su inversión, en donde las reglas de juego cambian periódicamente, en donde existe un gobernante que adopta decisiones por encima de la Constitución y de la ley, el inversionista no tiene garantías para invertir y prefiere irse a otro país, como ha sucedido en el Ecuador. ¿Considera que esto es un riesgo, un peligro para el inversionista dentro del Ecuador? Es un peligro, es un riesgo. Y ha sucedido que inversionistas ecuatorianos, por ejemplo, se vayan al Perú. Que son más, las reglas son en este caso más cómodos en cuanto a la inversión, según lo que tengo entendido. Y el otro, la otra causa es lo que ya hemos hablado, la inseguridad delictiva. Es decir, si el inversionista tiene miedo que en cualquier momento le pueden asaltar su negocio o le pueden hacer a usted un secuestro express o le pueden hacer cualquier tipo de chantaje para quitarle el dinero, el inversionista piensa dos veces para venir acá al Ecuador. Entonces es necesario crear leyes, ¿verdad?, que permitan viabilizar la inversión extranjera y sobre todo tener un gobierno, un presidente que ofrezca esa garantía. Por eso el candidato a la presidencia del Partido Roldosista está planteando o proponiendo crear el Ministerio de los Pobres. ¿Cómo es que si existe Ministerio de Industrias, Comercio e Integración, ¿cierto?, que trata los asuntos de los grandes comerciantes, inversionistas, y no existe un ministerio que se dedique exclusivamente a reducir la pobreza en el Ecuador? Entonces el pastor Nelson Zavala, candidato a la presidencia de la República por el Partido Roldosista, está planteando dentro de su programa la creación del Ministerio de los Pobres, que se dedique a tratar como una política de Estado la pobreza en el Ecuador. Bien, estamos en diálogo con el doctor Juan Omar Mina. Nosotros vamos a regresar en este primer corte con más detalles o planteamientos que va a hacer pues acá a través de esta importante pantalla de Canal Star, tu canal. Ya regresamos. Ya volvemos con Ecuador Decide 2013. Para reconexiones, cambios de domicilios y visitas técnicas, llámenos en SAME al 2470-103 o al 2470-620 y en Las Golondrinas al 2670-213 o al celular 0999-234990. Cuide nuestro servicio, no maltrate sus instalaciones. Este es un mensaje de Cablestar, una estrella en tu TV. No permitas que la tecnología te deje sin trabajo. CompuCentro Atacame le ofrece cursos de computación, la oportunidad de aprender computación, mantenimiento y reparación de PC, internet, contabilidad computarizada y secretariado de la manera más fácil, moderna y garantizada. CompuCentro Atacame te brinda la oportunidad de actualizar tus conocimientos informáticos con maestros profesionales y con experiencia docente, prácticas, con modernos métodos de enseñanza, con un PC por estudiante, lo que garantiza tu aprendizaje. No te
quedes en el pasado y matricúlate ya. CompuCentro Atacame te espera en la calle Eugenio Espejo y Luis Tello frente al Colegio Pierre, o Cybercafé en la malecón de la playa de Atacame frente a Nayiba Bar, Planta Alta o Cybercafé junto a Panadería Pan Dorado, o en Esmeraldas en Compu Viajes, calle Bolívar y Piedrahíta esquina. Mayor información 062-731-930 al 093-397-943 091-459-414. CompuCentro Atacames, una alternativa para actualizar tus conocimientos en la informática. CompuCentro Atacames les espera su gerente propietario Carlos Carvache. Estamos presentando Ecuador Decide 2013. Bien, amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Estamos en diálogo con el doctor Juan Omar Mina, candidato a la Asamblea Nacional representando la provincia de Esmeraldas. Y le preguntaba en este momento, pues, doctor, hablábamos pues internamente sobre los pescadores. ¿Qué hay para los pescadores que están siendo azotados? Y esta pregunta la hemos hecho también a los que han llegado acá, pero en sí, ustedes como la fuerza de los pobres, ¿qué tienen para los pobres pescadores? Así es. Mire, nosotros dentro de nuestra propuesta estamos planteando la necesidad, o sea, una ley que cree un fondo de compensación al pescador artesanal. ¿Y por qué lo hacemos? Primero, la seguridad es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado. El Estado debe darnos seguridad a nosotros, de tal manera que debe responder cuando usted es atacado producto de la delincuencia. El pescador es una persona que sale al mar a cumplir una faena y desprotegido para el bienestar de su familia. ¿Y qué sucede? En el mar o le quitan las herramientas de trabajo o pierde la vida. Una familia que queda desprotegida, sin quien pueda sustentar el bienestar de los hijos, o esa esposa que queda sin el... Ahora mismo en Quingue hay 2 pescadores desaparecidos, no los encuentran todavía, más 3 que se suman de la ciudad de Esmeraldas, son 5. Entonces, no es que estamos vendiendo la vida de los pescadores, ese fondo o esa indemnización que debe el Estado responder, darle a los familiares de las personas desaparecidas o que son asaltados en alta mar o les roban sus herramientas. Doctor, pero trabajo, ¿considera usted que de pronto esto bastaría solamente con la compensación para darle, que no está mala idea tampoco, pero habría que ir más allá también con el tema de inteligencia para poder dar con los piratas, con aquellos que se llevan los motores, se llevan la vida, le arrancan la vida y se lleva prácticamente a la tumba a las personas que han estado trabajando honestamente? Hacia allá vamos. Es que cuando el Estado tenga que indemnizar permanentemente a las familias, allí sí va a tomar atención. Allí sí va a tener que tomar atención precisamente porque el costo le va a ser demasiado alto. Entonces el Estado va a adoptar todas las medidas que permitan garantizar la actividad de los pescadores en alta mar. Mientras no le duela al Estado, porque en este momento al Estado no le importa, no le interesa un comino, le da lo mismo que se pierda uno, que se pierdan 2, que se pierdan varios. Pero si el Estado tiene que responder por esas pérdidas, entonces allí sí va a adoptar las medidas, va a comprar helicópteros que estén patrullando permanentemente el área. Mira, si la Marina conoce perfectamente cuál es el área de pesca de los pescadores que artesanales. Salen. Los pescadores artesanales conocen perfectamente. Los pescadores no van a pescar fuera de las 200 millas de mar territorial, están pescando dentro de las 200 millas, es decir, conocen perfectamente y de acuerdo a las mareas, a los vientos, a las aguas, etcétera, ellos conocen también, como conocen los pescadores, dónde se encuentran le llaman los pescadores,
los lugares donde se pueden agarrar más peces. Los pescadores detectan de acuerdo a los vientos, a las aguas, a la luna, etcétera, etcétera. Cosas que los marinos son profesionales, me imagino que deben conocer también. De tal manera que ellos deben saber, pueden salir. Exacto, deben conocer las áreas donde están los pescadores. Son las áreas que deben hacer rastreo y deben hacer convenios. Mire, ¿para qué se reúnen tantas veces los estados? ¿No crees que también está más bien en tierra el problema y luego se genera en alta mar? Claro, es que debe hacerse... Pues por eso debería entonces ubicar lo que es inteligencia. Debe hacerse trabajo conjunto. ¿No lo hay? ¿Considera que no lo hay? Entre la Marina y la Policía Nacional. Y no hay coordinación. No existe ese trabajo conjunto de planificación para efecto de controlar. Porque es de tierra. Y hablaba yo, le decía, de los convenios internacionales. Pues los países se reúnen. ¿Y se reúnen para qué? Este es un problema serio que debe reunirse precisamente los países de Ecuador, Colombia, Perú, para efecto de analizar este fenómeno que está atacando seriamente a un sector importante de los países. Ese sería en ese caso su principal lucha por los pescadores al llegar usted a la Asamblea. Yo creo, o sea, lo llevamos planteado, nosotros lo hemos plasmado en nuestro plan de actividad. Yo tengo amigos, muchos amigos pescadores, y realmente me han manifestado, doctor, hay que hacer algo. Y yo he considerado que esta puede ser una medida importante, ¿ya?, para efecto de exigir al Estado que pueda ejercer controles positivos que garanticen a los pescadores cuando salen a cumplir su faena, que puedan realizarla y regresar tranquilos a su casa. Bien, eso hay que hacerlo ya. Doctor, hablemos ahora de salud. La ciudadanía hasta ahora ha sido en muchas partes mal atendida en cuanto a salud se refiere, y esto lo conocen los televidentes y todos aquellos que han ido a una casa de salud y han sido mal atendidos. ¿Qué hacer para evitar este tipo de cosas y para evitar también que la muerte nos sorprenda a las personas que van buscando una ayuda médica y a mitad de camino fallecen? Así es. Por falta de hospitales y falta de ambulancias dentro. Hablemos de Atacames, hablemos de Esmeraldas también. Mire, el Hospital Delfina Torres de Concha tiene algún tiempo en remodelación. Yo creo que el Estado, el gobierno, allí está poniéndole un parche a un problema que debía ser solucionado de raíz. Está remodelando la casa de salud, cuando debió construirse un verdadero hospital. Todos los esmeraldeños pensamos que cuando se evacuó a los enfermos y se preparó una carpa para atender a los pacientes en autoridad portuaria, creíamos realmente que se iba a construir un nuevo hospital. Sin embargo, se le ha cambiado la fachada y en su interior sigue igual. Entonces, en este país se construyen hospitales y no hay médicos. Se compran equipos y no hay quien los maneje. ¿Qué es lo que plantean ustedes? Omar Mina, ¿qué plantea en caso de llegar a la Asamblea? No hay profesionales. Entonces, nosotros estamos una verdadera política de salud, y por eso estamos planteando un fondo de compensación, no solamente para el Cantón Esmeralda, sino para todos los gobiernos autónomos descentralizados, tanto cantonales como parroquiales. Del país. Del país. Y en este aspecto lo estamos planteando para Esmeraldas. ¿Por qué? Tomando en cuenta lo que establece el artículo 274 de la Constitución de la República, que dice que en los gobiernos autónomos descentralizados donde se exploten o se industrialicen recursos naturales no renovables, recibirán un porcentaje de los dineros que recibe el Estado. Cosa que no acontece. Y entonces, esta disposición constitucional, queremos, porque de acuerdo a cómo está elaborada, debería solamente recibirlo el Cantón Esmeralda, que tampoco lo recibe. Y entonces estamos presentando una ley para que estos recursos se hagan en forma efectiva,
para todos los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Esmeraldas, porque somos directa o indirectamente afectados por la industrialización del petróleo en Esmeraldas. Y entonces estos recursos serán para la construcción de hospitales, para la compra de equipos, para la contratación de médicos, para construir obras de infraestructuras, para construir obras incluso de embellecimiento, parques, plazas, malecones. Siendo usted una persona que ha vivido por muchos años en Esmeraldas y que también ha salido fuera de la provincia, en sí, ¿qué cosa es lo que más le ha impactado, lo que le falta en Esmeraldas actualmente? ¿Y qué cambiaría o qué ayudaría? Bueno, en Esmeraldas le falta todo, pues. En Esmeraldas le falta todo, porque incluso cualquiera de los cantones está en mejores condiciones que la cabecera provincial. Esmeralda en este momento es sus calles son caminos de herradura. Siendo la capital provincial. Siendo la capital provincial, de tal manera que le falta todo. Ha habido una refinería, ¿no? Funcionando al 100%. Una refinería funcionando por muchos años y sin embargo no recibimos nada. ¿Qué plantean ustedes sobre este caso también? Como decía usted antes, que debería retribuirse en este caso lo necesario para desarrollarse la ciudad. Actualmente la situación catastrófica que se encuentra Esmeraldas es debido a la construcción de al extendido de redes de agua potable. Pero lo que nosotros venimos en ese aspecto criticando, esa obra debió hacerse y es necesaria, urgente e indispensable, pero se la hizo en forma anárquica, es decir, no hubo una adecuada planificación entre la compañía constructora, que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y el municipio, que es el ente regulador, planificador, y además debe conceder la autorización o el permiso para la construcción. Es decir, perfectamente, mire, si en cualquiera de las ciudades del Ecuador, las principales ciudades, se realizan obras importantes y se las realizan por etapas. Bien, está ¿Cómo no realizar por etapa esta Hablemos obra? ahora del deporte. ¿Cómo ayudar en el deporte, así en este caso, a los clubes barriales que no tienen el 100% del apoyo? Ya, para eso estamos planteando también nosotros, dentro de nuestra propuesta, brevemente, doctor, una compensación para el deporte barrial. ¿En qué sentido? ¿De qué manera se dice que Esmeralda es la cuna inagotable del deporte. Eso está claro, eso sin embargo, en los barrios, como le manifesté, me encanta, me gusta el deporte. En los barrios se hace actividad deportiva y no hay un apoyo no tienen ni siquiera para comprar el uniforme. ¿En qué consiste la compensación, doctor? Es decir, que haya un recurso que se maneje a través de federaciones deportivas, recursos precisamente para fomentar los deportes barriales, comunales, ¿verdad? Hablamos ya también de una cantidad X. ¿Se puede dar a conocer alguna cantidad que tienen planteado ustedes para el deporte? Bueno, no tenemos ahora planteado, es decir, tenemos la formalidad de la disposición y debemos nosotros primero establecer montos de acuerdo a las necesidades. Hablemos entonces. Por eso, y además su financiamiento. Claro. Además su financiamiento. Y por eso es que yo vengo planteando que vamos a legislar precisamente con la comunidad. Mira, el legislador no puede irse a encerrar a la asamblea. El legislador tiene que estarse reuniendo con las organizaciones. Para conocer los problemas que se dan. Hablando justamente de problemas, ¿qué harían ustedes o cómo se podría hacer para ayudar en ese caso a los campesinos que están en pésimas condiciones en cuanto a las vías? Así es. Es una función de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Pero el Estado también tiene responsabilidad porque ese es el Ecuador, de tal manera que así como se construyen vías... Es un planteamiento de campaña que tienen ustedes, por eso le hago la pregunta. Como se construyen vías públicas, se pueden también construir vías de acceso, ¿verdad? Vías, caminos vecinales, que permitan realmente que los campesinos puedan sacar su producción al campo. De tal manera que con la inyección económica que nosotros estamos planteando a través de esta ley de compensación para todos los gobiernos autónomos descentralizados, va a haber recursos suficientes precisamente para atender
en los caminos vecinales y que puedan ser beneficiados. Eso hablamos que si llega, en caso de llegar su candidato presidencial, habría los incrementos en los rubros para llegar a las juntas parroquiales. Indiscutiblemente, nuestro candidato presidencial tiene propuestas, incluso nos viene planteando la necesidad de una tecnificación de la agricultura, ¿ya? Que los productos que salen del campo sean elaborados dentro de las mismas comunidades y que salgan, es decir, puedan productos elaborados a efecto primero, de disminuir los costos. Y que no se pierdan los productos. Y que no se pierdan los productos. Okay. Vamos ahora entonces a otro tema. Es importante conocer qué hay para el medio ambiente. Concretamente tiene un minuto. Bueno, para medio ambiente es necesario, primero nosotros venimos planteando allí una veda para la explotación maderera, ¿verdad? Y que permita realmente la recuperación de las especies madereras y se va a contribuir positivamente a mejorar el ecosistema en la provincia. Bien, solamente se demoró 10 segundos. Bien, tenemos otra pregunta y es importante también saber la reforma de la ley de educación superior, porque hay muchos que actualmente se están quedando fuera de las universidades porque sencillamente no pasan el examen. Mire, si es que quien le habla como un hombre de sectores humildes, aunque me preparé a conciencia, hubiese estado en vigencia la ley que tenemos actualmente, seguramente no hubiese podido ser profesional. Los jóvenes deben decidir sobre su profesión, otro no puede decidir por ellos, ¿cierto? Entonces, esa ley tiene que reformarse urgentemente, tiene que volverse a los exámenes, a los cursos de preparación, pero el problema nivelación. No está, mire, yo soy profesor por más de 12 años en la universidad. Por eso yo decía, por eso yo le preguntaba a usted, en la universidad. ¿Qué cargo nomás no ha ocupado? Porque sé que ha ocupado varios. Bien, ya estamos claros entonces que irán, si llegara ustedes al gobierno... En la universidad. Vamos a reformar esa ley. Reforma totalmente. Los problemas no están en la universidad, los problemas están desde el inicio, es decir, desde el prekinder, porque un estudiante que llega a la universidad y que no sabe escribir, en la universidad no se enseña a escribir. Un estudiante que llega a la universidad y no sabe leer, en la universidad no se enseña a leer. De tal manera que tiene que aprender a leer en la escuela. Entonces los problemas no están en la universidad, los problemas están desde el nivel preprimario. Bien, doctor, es ahora importante que usted dé a conocer también o el llamado a los amigos televidentes para que, si es del caso, pues, o si es del agrado de ellos, voten por usted. Usted tiene la palabra en este caso. Así es. El Partido Roldosista ha sido siempre un partido que ha estado en el corazón del pueblo esmeraldeño. Hermano roldosista, te abrimos las puertas de nuestra casa, te abrimos el corazón, vuelve a tu casa, vota por el Partido Roldosista. Te invitamos que el 17 de febrero votes masivamente por el Partido Roldosista. Raya lista 10 por César Gracia Gámez, por Miroslava Aguilar, por Omar Mina, por Dalis Arboleda. Vota por el pastor Nelson Zavala, vota por Dalo Bucarán a la Asamblea Nacional. Te invito a que reflexiones tu voto y tengas la confianza en los candidatos del Partido Roldosista y que seremos tus representantes en la Asamblea Nacional. Bien, gracias doctor por haber permitido en este caso esta entrevista, habernos aceptado la invitación para que dé a conocer a los amigos televidentes el planteamiento de gobierno que ustedes aspiren en caso de llegar. No queda más que decirle muchas gracias, doctor, y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos el día martes, si así Dios lo permite. Mi nombre es Juan Quiñones, entonces les digo que Dios les bendiga grande y ricamente hasta el día martes. Canal Star presentó Ecuador Decide 2013. Llevaremos a sus pantallas la mayor información política, porque usted se merece estar bien informado. Ecuador Decide 2013.
Señor maestro constructor, compre todo lo que usted requiere para la edificación de su vivienda en Ferretería y Talabartería La Hacienda. Contamos con cemento, bloques, ladrillos, hierro, madera, material pétreo y todo en material de ferretería. En Ferretería y Talabartería La Hacienda también realizamos copias de llaves. Además, contamos con monturas para caballos y hermosas hamacas para descansar cómodamente en cualquier lugar. Ferretería y Talabartería La Hacienda está ubicada en Tonchihue, en el barrio El Progreso, frente a la gasolinera, en la vía principal a Muisne. Comuníquese con nosotros al 2470-679. Ferretería y Talabartería La Hacienda, atendida por su propietaria Karina Lozano Zambrano. Le esperamos.